Deberías trabajar de limpiadora, no jugar a ser doctora, gritó la millonaria frente a todos. La joven médica solo sonrió en silencio. Esa mujer arrogante no imaginaba que, al caer la tarde, se arrodillaría a sus pies, suplicando perdón. El Instituto Médico Palma Real brillaba bajo el sol de aquella tarde como si fuera un palacio suspendido en el corazón de la ciudad. Las paredes de mármol blanco reflejaban la luz dorada del atardecer. Los jarrones con orquídeas frescas perfumaban cada rincón, y los ascensores dorados subían y bajaban en silencio, llevando a médicos, visitantes y pacientes entre pisos que parecían pertenecer a otro mundo. Era uno de esos lugares donde la gente llegaba en autos importados, vestida con ropas finas, hablando por teléfono de cifras que la mayoría de las personas jamás vería en toda su vida. Pero el instituto guardaba un secreto que pocos se tomaban la molestia de conocer. En la parte trasera del edificio principal, escondida tras un pasillo que la mayoría de los visitantes ignoraba, había una puerta pequeña de madera sencilla. Sobre ella, grabadas en una placa modesta, dos palabras que representaban todo lo que el instituto había sido alguna vez: corazón humilde. Era la sala comunitaria gratuita, el ala que atendía a personas sin recursos. El lugar donde ancianos venían con una esperanza en el bolsillo y salían con la dignidad intacta. Y ahí, aquella tarde, trabajaba una joven médica residente de cardiología que hacía algo que muy pocos de sus colegas aceptaban hacer: ayudar no solo con el estetoscopio, sino también con los brazos, con las manos, con el alma. Se llamaba Amalia Reyes Montaño. Nadie en aquel piso inferior habría imaginado que esa joven callada, de sonrisa suave y movimientos serenos, cargaba sobre los hombros una historia tan pesada que, de haberla conocido, todos habrían guardado silencio en su presencia. «Majijita, déjame a mí, que tú ya tienes mucho que hacer», le dijo una señora de cabello plateado, intentando levantarse de la silla de ruedas por su cuenta. «Nada de eso, doña Gregoria. Usted se queda tranquilita, yo la acompaño». Amalia sostuvo el brazo de la anciana con la ternura de quien lo hacía por vocación, no por obligación. Mientras la ayudaba a cruzar el pasillo hacia el consultorio, una sonrisa pequeña asomó en sus labios. Este era su lugar favorito del instituto. No la recepción de mármol, no los elevadores dorados. Este pasillo sencillo, donde las personas valían por lo que eran, no por lo que tenían. Lo que Amalia no sabía era que, en ese preciso instante, del otro lado del edificio, una puerta automática se abría para dejar entrar a la mujer que, horas después, intentaría destrozar su vida. Verónica Solís del Valle cruzó el vestíbulo principal con la seguridad de quien está acostumbrada a que el mundo se aparte a su paso. Cada taconazo retumbaba sobre el mármol como un aviso. Los visitantes giraban la cabeza. Las enfermeras bajaban la mirada. Hasta los guardias de seguridad se enderezaban como soldados frente a un general. A su lado caminaba su esposo, Ignacio Solís del Valle, con el teléfono pegado a la oreja y una expresión de fastidio permanente, como si estar ahí le costara una fortuna en tiempo perdido. «¿Cuánto más piensas que vamos a demorar aquí, Verónica? Tengo una llamada con los de la constructora en media hora. Lo que haga falta, mi amor. Vine a firmar el cheque de la donación trimestral. Quiero ver con mis propios ojos en qué se está gastando mi dinero». La recepcionista principal, una mujer que llevaba años en el puesto, lo reconoció de inmediato y casi se levantó de un salto. «Señora Solís del Valle, el doctor director la está esperando en el piso ejecutivo. ¿Sube directamente o...?» «Después. Primero quiero recorrer. Quiero ver cómo están cuidando mis donaciones». La voz de Verónica era miel envenenada. «Escuché que hay una zona humilde por aquí. Me muero por conocerla». Había algo en su tono que hizo a la recepcionista bajar la vista. Verónica disfrutaba visitando la sala comunitaria. No por compasión, por todo lo contrario. Le gustaba pasearse entre la gente sencilla como quien camina por un zoológico, observando desde su pedestal a personas que, según ella, deberían agradecerle cada bocado. «Por aquí, señora. Por favor, síganme». Verónica caminó hacia el pasillo trasero con su esposo arrastrándose detrás, todavía discutiendo por teléfono. Cada paso la alejaba del lujo que la hacía sentirse cómoda. Las paredes dejaron de ser de mármol. La iluminación se hizo más tenue. Los perfumes de orquídeas cedieron su lugar al olor limpio, modesto, de un pasillo cualquiera. Y fue justo ahí,
Al doblar la esquina, donde Verónica Solís del Valle vio algo que le cambió el gesto. Una joven, con el cabello recogido en un moño sencillo, estaba inclinada junto a una silla de ruedas, ayudando a una señora anciana a acomodarse. La joven le sostenía la mano como si fuera su propia abuela. Le hablaba bajito. Le sonreía con una paciencia que no se fingía. Para Verónica, aquella escena no fue un acto de humanidad. Fue una oportunidad. «¡Usted!». La voz de Verónica cortó el aire como un cuchillo. «Sí, usted. La del moño». Amalia levantó la cabeza, sorprendida. Por un segundo pensó que la señora había confundido a alguien, pero los ojos de aquella mujer estaban clavados en ella, y tenían el brillo particular de quien ya había decidido lo que quería ver. «Sí, señora. ¿En qué le puedo ayudar? Mira qué modales tan bonitos», se burló Verónica, girándose hacia su esposo como si compartieran un chiste privado. «Ignacio, mira, amor, hasta hablan bonito las muchachas de la limpieza ahora». Amalia parpadeó. Una sola vez, apenas perceptible. Entendió en ese instante que acababa de entrar en una conversación de la que nadie saldría igual. Doña Gregoria, todavía sentada en la silla de ruedas, miró a Amalia con preocupación en los ojos. La jovencita le apretó suavemente la mano para tranquilizarla. «Señora, con todo respeto, creo que hay una confusión», dijo Amalia con voz serena, controlada, profesional. «Yo soy...». «No me interesa lo que eres, mija», la interrumpió Verónica, avanzando 2 pasos hacia ella. «Lo que me interesa es que este pasillo está sucio. Y tú estás ahí, perdiendo el tiempo, platicando con la señora en lugar de hacer lo que te pagan para hacer». Hubo un silencio. Varias cabezas se voltearon en el pasillo. Una enfermera que pasaba cargando una bandeja se detuvo. Un joven camillero frenó en seco al escuchar el tono. Y desde la esquina opuesta acababa de aparecer la enfermera jefa Dolores Barragán, una mujer que en 27 años de servicio jamás había visto a nadie levantarle la voz a Amalia. Dolores abrió la boca para intervenir. Pero Amalia, sin apartar los ojos de Verónica, le hizo un gesto pequeño con la mano. Un gesto que decía: «Déjame a mí, doña Dolores. Yo puedo con esto». «Señora», respondió Amalia, conservando aquella voz suave que era en realidad el borde de una montaña. «Le pido por favor que no le levante la voz a doña Gregoria. Ella es paciente de este instituto y merece respeto». «¿Respeto?». Verónica soltó una risa seca. «¿Me vas a dar lecciones de respeto tú?». «No, señora. No le doy lecciones a nadie. Solo le pido que hable más bajito». Ignacio, a pesar de estar pegado al teléfono, levantó la vista. Algo en aquella escena le llamó la atención. Tal vez la calma de la joven. Tal vez el filo escondido bajo sus palabras. Colgó la llamada sin despedirse. «Verónica, déjalo. Vamos a firmar el cheque y salimos». Pero Verónica ya no escuchaba a su esposo. Había algo en aquella joven que la irritaba de una manera inexplicable. Su postura, su serenidad, la forma en que no bajaba la mirada. Y entonces, frente a todos, Verónica Solís del Valle lanzó la frase que, sin ella saberlo, marcaría el inicio de su propia caída. «Deberías trabajar de limpiadora, no jugar a ser doctora. Mira nada más cómo andas, con ese uniforme tan corriente, tocando a la gente con esas manos sin guantes. ¿Eso es lo que le enseñan en la escuela pública? ¿A fingir que saben de medicina?». El pasillo quedó en silencio. Doña Gregoria empezó a llorar en silencio, apretándose el pecho. Dolores Barragán tuvo que sostenerse del muro para no gritar. El joven camillero bajó la cabeza, incapaz de seguir mirando. Pero Amalia no se movió, no lloró, no gritó, no se defendió. Solo sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste, la sonrisa de quien ha aprendido, desde muy joven, que las palabras más hirientes nunca vienen de personas felices. La sonrisa de quien sabía algo que Verónica todavía no había descubierto. «Disculpe, señora», dijo Amalia en voz baja. «¿Me permite preguntarle su nombre completo? Para poder dirigirme a usted correctamente». Verónica alzó la barbilla, henchida de orgullo. «Verónica Solís del Valle, esposa de Ignacio Solís del Valle, principal donante de este instituto. No creo que necesites saber más». Y fue entonces cuando algo ocurrió en el rostro de Amalia que nadie supo interpretar. Fue apenas un parpadeo, un microscópico congelamiento de la expresión.
una palidez que subió desde el cuello hasta las mejillas y se fue tan rápido como llegó. Si Verónica hubiera sido una mujer más observadora, lo habría notado. Pero Verónica estaba demasiado ocupada disfrutando de sí misma. Solís del Valle. 2 apellidos. 2 palabras. 2 palabras que Amalia había leído cientos de veces, grabadas con tinta borrosa, en papeles amarillos que su abuela Rafaela guardaba en un baúl de madera vieja, en un rincón oscuro de la casita del pueblo. 2 palabras que su abuela pronunciaba solo una vez al año, cada aniversario de la desaparición del papá de Amalia, cuando encendía una vela junto al retrato y susurraba: «Algún día, mi niña, algún día sabremos la verdad sobre ellos». Amalia sintió que el pasillo del instituto se inclinaba bajo sus pies, pero no se permitió caer. No ahí, no frente a esa mujer. Respiró profundo, una sola vez, y volvió a mirar a Verónica con la misma sonrisa suave de antes. «Mucho gusto, señora Solís del Valle», respondió con voz clara. «Que tenga usted una tarde excelente, y espero de verdad que disfrute su recorrido». Verónica, satisfecha con la escena que acababa de montar, giró sobre sus tacones y empujó a su esposo hacia el ascensor. «Vámonos, Ignacio. Este pasillo ya me cansó». Cuando la puerta del ascensor se cerró detrás de ellos, Dolores Barragán corrió hacia Amalia con lágrimas en los ojos. Mijita, yo lo siento tanto. Voy a hablar con el doctor director ahora mismo. Esa señora no puede». «No, doña Dolores». Amalia le tomó la mano con firmeza. «Por favor, no diga nada todavía». «¿Pero cómo te va a decir eso? Delante de todos. Tú eres doctora. Tú eres...» «Yo sé lo que soy». Amalia la miró con una serenidad que le puso piel de gallina a la enfermera. «Y sé lo que ella todavía no sabe». Dolores la miró sin entender. Doña Gregoria, desde la silla de ruedas, extendió una mano temblorosa hacia Amalia. «Mija, esa mujer es mala. Esa mujer carga algo feo por dentro. Tú aléjate de ella». Amalia se arrodilló frente a la anciana y le besó la mano. «No se preocupe, doña Gregoria. Yo no me voy a acercar a ella. Va a ser ella la que venga a buscarme a mí». La anciana parpadeó, confundida, pero en los ojos de Amalia había algo que no era rencor, algo que no era venganza. Era la certeza tranquila de quien acaba de recibir, después de muchos años, la primera pista de un camino que había estado esperándola toda la vida. Aquella noche, mientras la ciudad apagaba sus luces y las ambulancias del instituto seguían entrando y saliendo, Amalia llegó a la casita del pueblo con las manos temblándole, no por miedo, por urgencia. Abrió la puerta con suavidad. Doña Rafaela Montaño dormía en su cuarto, apoyada en un montón de almohadas, respirando despacio. Amalia no quiso despertarla. Todavía no. Caminó en silencio hasta el rincón más oscuro de la sala, donde, cubierto por una manta tejida a mano, estaba el baúl de madera. El baúl que su abuela le había prohibido abrir. «Algún día, mijita, cuando sea el momento». Amalia se arrodilló frente a él. Retiró la manta. Puso la mano temblorosa sobre la tapa, y entonces lo escuchó. Un ruido en la puerta. 3 golpes secos. 3 golpes que no deberían estar ocurriendo, porque nadie visitaba aquella casa a esa hora de la noche. Amalia se levantó de un salto. Con el corazón a 1000, caminó hacia la entrada. Abrió la puerta. Del otro lado no había nadie. Solo un sobre blanco, apoyado contra el marco. Amalia lo recogió con manos heladas. No tenía remitente. No tenía nombre. Solo 2 palabras escritas en letra apretada, temblorosa, como si quien las hubiera escrito tuviera miedo de que alguien lo viera. «Cuidado, Amalia». Y del interior del sobre asomó la esquina amarilla de una fotografía muy, muy antigua. Amalia sostuvo el sobre blanco entre las manos como si pesara 1000 kilos. El viento de la noche soplaba despacio por la calle empedrada, moviendo las ramas del limonero del patio, y no había nadie, ni un auto estacionado, ni una sombra alejándose, ni un ruido de pasos en la esquina, solo silencio, y aquellas 2 palabras escritas con letra temblorosa sobre el papel. «Cuidado, Amalia». Cerró la puerta con suavidad, trabó la cerradura por dentro, y caminó hasta la mesa de la sala con las piernas tiesas. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la punta de los dedos. Quien fuera que hubiera dejado ese sobre la conocía. Sabía su nombre, sabía dónde vivía, y sabía algo más,
que esa misma noche, precisamente esa noche, ella iba a necesitar una advertencia. Con cuidado, Amalia dejó el sobre el mantel tejido por su abuela y sacó la fotografía amarilla que asomaba por dentro. Se le heló el aliento. La imagen era antigua, muy antigua. El papel tenía las esquinas dobladas por el tiempo y una mancha oscura en una esquina, como si alguien la hubiera llorado encima muchos años atrás. En la foto aparecían dos hombres jóvenes, sonriendo frente a lo que parecía ser una hacienda rodeada de árboles. Uno de ellos tenía un brazo apoyado sobre los hombros del otro, en ese gesto de camaradería que solo tienen los amigos de verdad. El primer hombre lo reconoció de inmediato. Era su papá, Héctor Reyes, el mismo rostro que la abuela guardaba en un retrato pequeño junto a la cama. El mismo rostro que Amalia había aprendido a amar a través de una sola fotografía durante toda su vida. Pero fue el segundo hombre el que le quitó el aliento. Más joven, sí, con menos canas, con el rostro sin arrugas, con los ojos encendidos por algo que se parecía a la ambición antes de que se convirtiera en veneno. Pero era él, sin ninguna duda posible, Ignacio Solís del Valle, el esposo de la mujer que, apenas unas horas antes, le había dicho en el pasillo del instituto que debería trabajar de limpiadora. Amalia sintió que la sala le daba vueltas. Se dejó caer despacio en la silla, con la fotografía temblándole entre los dedos. Todo lo que había creído saber sobre su papá durante años acababa de quebrarse en un solo instante. Su papá, el médico humilde que había desaparecido cuando ella era apenas una niña pequeña, el hombre que, según la abuela, había muerto en un accidente lejano y del que nunca se encontró el cuerpo. Su papá había sido amigo cercano del esposo de Verónica Solís del Valle, no conocido, no socio, amigo, y eso lo cambiaba todo, porque si eran amigos, entonces la abuela lo sabía. La abuela había sabido, durante todos estos años, que esa familia existía, que tenía apellido, que tenía rostro, que tenía dirección, y nunca había dicho nada. ¿Por qué? ¿Amalia? ¿Eres tú, mija? La voz de doña Rafaela llegó desde el cuarto, ronca por el sueño pero alerta. Amalia se puso de pie con torpeza, escondió la fotografía bajo el mantel y se acercó a la puerta del cuarto con una sonrisa fingida que ni ella misma se creía. Sí, abuelita, ya llegué. No quise despertarla. Doña Rafaela estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en los cojines que Amalia le acomodaba cada mañana. Tenía el cabello plateado recogido en una trenza suelta y los ojos cansados por los años, pero aquella mirada todavía conservaba algo que ninguna edad podía apagar. La mirada de quien ha visto demasiado y ha aprendido a no decirlo. Llegas tarde, mi hijita, y llegas diferente. La abuela entornó los ojos. Ven, siéntate aquí, cerca de mí. Amalia obedeció. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano arrugada de su abuela entre las suyas. Era una mano pequeña, frágil, llena de venas azules que se marcaban en la piel delicada, pero cuando la apretó, aquella mano apretó de vuelta con una fuerza sorprendente. Abuela, tengo que preguntarle algo, y necesito que me diga la verdad. Doña Rafaela cerró los ojos despacio, como si hubiera estado esperando esa frase durante años. Pregúntame, mi niña. ¿Usted conoce el apellido Solís del Valle? El cuerpo entero de la anciana se tensó. Durante unos segundos no se movió, no respiró. Fue como si alguien le hubiera pronunciado en voz alta el nombre de un fantasma que ella llevaba décadas tratando de mantener callado. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, casi quebrada. ¿Dónde escuchaste ese apellido, Amalia? Hoy, en el instituto. Una mujer. Me trató muy mal, abuela. Me humilló frente a todos. Se llamaba Verónica Solís del Valle, y su esposo... Amalia sacó la fotografía del mantel y la puso sobre el regazo de la abuela. Su esposo aparece en esta foto, con mi papá. Doña Rafaela bajó la mirada hacia la fotografía. Y por primera vez en mucho tiempo, Amalia vio llorar a su abuela. No fue un llanto escandaloso. No fue un llanto de sorpresa. Fue el llanto silencioso y profundo de quien, después de guardar un secreto durante tanto tiempo, por fin se permite dejarlo salir. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de la anciana sin ruido, cayendo sobre el papel amarillo, empapando el rostro joven de su hijo perdido. Perdóname, Amalia. Perdóname, mija.
¿Qué me tiene que perdonar, abuela? ¿Qué me ocultó todos estos años? Doña Rafaela respiró profundo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró a su nieta con una entereza que venía de muy lejos. Siéntate bien, ma hijita. Voy a contarte algo que no le he contado a nadie. Nunca. Ni al cura del pueblo, ni al doctor. A nadie. Y tú vas a escucharme hasta el final sin interrumpirme. ¿Me entendiste? Amalia asintió en silencio. El aire de la habitación se había vuelto denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Tu papá y ese hombre de la fotografía fueron amigos desde jovencitos. Crecieron juntos en el mismo pueblo, a pocos kilómetros de aquí. Héctor era hijo de un campesino pobre. Ignacio era hijo de un hombre que tenía tierras, pero todavía no era rico. Se criaron corriendo por los mismos potreros, comiendo del mismo pan. Tu abuelo, que en paz descanse, los vio crecer como hermanos. Tu papá fue el primero de toda nuestra familia que pudo estudiar. Se fue a la ciudad con una beca, se hizo médico con honores, y volvió al pueblo decidido a ayudar a los que no podían pagar un doctor. Ignacio, en cambio, se fue por otro camino. Estudió leyes, se metió en negocios raros y empezó a volverse un hombre que ya no se parecía en nada al niño que había sido. Doña Rafaela se detuvo, respiró con dificultad y siguió. Un día, cuando tú eras apenas una bebita que apenas empezaba a caminar, tu papá descubrió algo horrible, algo que Ignacio y su familia estaban haciendo aquí en la región. Una cosa de papeles, de tierras robadas a la gente humilde, de escrituras cambiadas a escondidas en una notaría del pueblo. La notaría del Valle Real, murmuró Amalia, recordando un nombre que alguna vez había escuchado. Esa misma, mija. Tu papá lo descubrió por casualidad, porque uno de los campesinos que él atendía gratis le confesó entre llantos que le habían quitado sus tierras con papeles falsos, con firmas que él nunca había hecho. Tu papá empezó a investigar, y entre más averiguaba, más peligroso se volvía lo que sabía. Doña Rafaela apretó la mano de Amalia con fuerza. Una noche, tu papá vino a verme, te traía cargada en los brazos, te puso en mi regazo, me besó la frente y me dijo, «Mamá, si algo me pasa, cuide a mi niña. No le diga nada hasta que ella sea fuerte, porque si habla antes de tiempo, también la van a lastimar a ella». Esa fue la última vez que lo vi, Amalia. La última vez. Amalia sintió que las lágrimas le corrían sin que pudiera detenerlas. ¿Nunca apareció? ¿Nunca supieron que fue de él? Lo buscamos por todas partes. La policía del pueblo no hizo nada. Dijeron que se había ido por su cuenta, que tal vez había conocido a otra mujer, que los hombres así son, pero yo sabía que no. Yo sabía que a tu papá le habían hecho algo, y sabía quién había sido. Amalia levantó la mirada. Ignacio. Doña Rafaela asintió despacio. Pero yo no podía decir nada, mija. No tenía pruebas, no tenía dinero, no tenía a nadie. Solo te tenía a ti, una niña pequeña que era lo único que me quedaba en este mundo. Y escondí todo. Guardé las cartas, los documentos, las fotos. Esperé a que tú crecieras. Esperé a que fueras fuerte. Esperé a que Diosito me diera una señal para saber cuándo era el momento. La anciana miró a su nieta con los ojos húmedos pero firmes. Hoy llegaste con ese apellido en la boca. Y yo entendí que Diosito por fin me había mandado la señal. Amalia abrazó a su abuela. Un abrazo largo, apretado, de años de silencio compartido. Las dos lloraron en voz baja sobre el hombro de la otra, una anciana que había cargado el peso demasiado tiempo sola, y una nieta que apenas empezaba a entender la magnitud de todo lo que había heredado. Cuando se separaron, doña Rafaela señaló con un dedo tembloroso hacia la sala. «El baúl, mija. Ya puedes abrirlo. Ya llegó el momento». Amalia se levantó con las piernas todavía flojas, caminó hasta el rincón oscuro y se arrodilló frente al baúl de madera. Lo destapó con cuidado, como si temiera despertar algo que había dormido durante demasiado tiempo. Dentro había carpetas, papeles amarillos, sobres cerrados con cinta, un rosario viejo, una llave pequeña de metal oscuro, y encima de todo, una libreta forrada en cuero gastado, con las iniciales HR grabadas en la esquina. La libreta de su papá. Amalia la tomó entre las manos con un respeto casi sagrado. La abrió despacio.
La letra de su padre, firme y elegante, llenaba página tras página con nombres, fechas, direcciones, testimonios de campesinos, dibujos de escrituras, copias hechas a mano de documentos oficiales. Una investigación completa, una investigación que su papá había estado construyendo en secreto durante meses antes de desaparecer. En la última página escrita, con letra apurada, casi temblorosa, había una sola frase. Si algo me pasa, la verdad está en la hacienda. Busquen en el pozo viejo. Amalia levantó la vista hacia su abuela, con los ojos muy abiertos. Abuela, ¿qué hacienda? La hacienda que era de tu bisabuelo, mija. La hacienda que tu papá heredó y que nunca pudimos reclamar después de que él se fue. La hacienda que los Solís del Valle llevan años tratando de quedarse. ¿Cuál es su nombre? Doña Rafaela respiró hondo y pronunció despacio, como si el nombre mismo fuera una oración. Hacienda El Amanecer. En ese preciso instante, el teléfono de Amalia vibró sobre la mesa. Una sola vez. Un mensaje. Número desconocido. Amalia lo tomó con manos frías y leyó la pantalla. El mensaje tenía apenas 5 palabras. 5 palabras que hicieron que la sangre se le helara en las venas. Olvídate del pozo, Amalia. Alguien más sabía. Alguien más estaba leyendo. Alguien más estaba vigilando. Y ese alguien había estado esperando, durante años, a que ella abriera ese baúl. Amalia no durmió aquella noche. Se quedó sentada en la sala, con la libreta de su padre apretada contra el pecho, escuchando el reloj de madera marcar cada segundo como si fuera un tambor en la oscuridad. El mensaje anónimo seguía en la pantalla de su teléfono. Olvídate del pozo, Amalia. 5 palabras que se habían grabado en su mente con tinta de miedo. Cuando el cielo empezó a aclararse, cuando los primeros rayos color naranja se colaron entre las cortinas de la cocina, Amalia ya había tomado una decisión. Iba a ir. No importaba quién estuviera vigilando. No importaba el peligro. La hacienda que su padre había heredado, la hacienda que aquellos hombres llevaban años tratando de arrebatarle a su familia, la esperaba con una verdad escondida en el fondo de un pozo viejo. Y ella no iba a dejarla dormir un día más. Se vistió en silencio. Guardó la libreta, la llave pequeña de metal oscuro y la fotografía amarilla en un morral que le había regalado su abuela años atrás. Antes de salir, entró al cuarto de doña Rafaela. La besó en la frente y le susurró al oído. Voy a encontrar la verdad, abuelita, pase lo que pase. La anciana apenas movió los labios, sin despertar del todo, y murmuró algo que Amalia no alcanzó a entender. Algo que sonó como cuidado con la sombra. Amalia no tenía tiempo de pedirle que repitiera. Tomó un autobús de esos viejos que todavía recorrían los caminos rurales, de los que paran donde el pasajero pide y cobran con monedas. Subió con la cabeza baja, escogió un asiento al fondo y miró por la ventana durante horas. Los rascacielos quedaron atrás. Las calles empedradas fueron dando paso a caminos de tierra bordeados de árboles flacos. El aire que entraba por la ventanilla cambió. Olía a pasto, a tierra mojada, a leña encendida a lo lejos. Era el aire de un mundo que Amalia había visto solo en las fotografías que guardaba doña Rafaela. El mundo donde su papá había crecido descalzo, jugando con un niño llamado Ignacio Solís del Valle que todavía no era un monstruo. El autobús la dejó en la última parada, en medio de un cruce polvoriento donde un viejito vendía mangos desde un carrito de madera. Amalia se acercó con la foto amarilla en la mano. Disculpe, don, ¿usted sabría cómo llegar a la hacienda El Amanecer? El viejito la miró largo rato. Primero a ella, después a la foto, después otra vez a ella. Sus ojos, empañados por la edad, se llenaron de algo que Amalia no supo si era lástima o miedo. ¿Tú eres la hija del doctor Héctor, mija? Amalia sintió que el corazón le daba un vuelco. Sí, don. ¿Usted lo conoció? Tu papá le salvó la vida a mi hermana cuando nadie más quería atenderla. No teníamos con qué pagarle. Él no quiso nada. El viejito miró a ambos lados de la calle, como asegurándose de que nadie los escuchara, y bajó la voz. Camina por ese camino de allá, derechito, hasta que se te acaben los árboles. Vas a ver una reja vieja, con un candado oxidado. Ese es el portón de El Amanecer. Pero óyeme bien, mija. El viejito le tomó la mano con una fuerza sorprendente para su edad. No entres sola, y no te demores. Desde hace años, hay hombres que suben y bajan por ahí cada 2 por 3. Hombres que no son de este pueblo.
hombres que no hablan con nadie. Amalia asintió despacio. Le dio las gracias, compró un mango que no comió, y se echó a andar por el camino de tierra con el morral apretado contra el cuerpo. El sol estaba alto cuando llegó a la reja. El candado estaba oxidado, sí, pero alguien lo había abierto muchas veces. Las bisagras tenían marcas recientes. La tierra frente al portón mostraba huellas de llantas gruesas, de camionetas pesadas que no tenían nada que hacer en un terreno supuestamente abandonado. Amalia tragó saliva y empujó la reja. La casa principal de la hacienda se alzaba al fondo de un camino cubierto de hierba. Era grande, de techos altos y paredes despintadas, con balcones que habían sido hermosos alguna vez y ahora pendían inclinados como si el tiempo los hubiera cansado. El silencio del lugar era espeso. Ni un pájaro, ni un perro. Solo el viento moviendo las ramas secas de un árbol enorme que se alzaba frente al porche. Y detrás de la casa, casi escondido por la maleza, estaba el pozo. Amalia caminó hacia él con las piernas pesadas. Se detuvo frente a la boca de piedra. Era un pozo antiguo, de esos que los abuelos cavaban a mano, tapado con una lámina de madera podrida. Alguien, hacía mucho tiempo, había escrito sobre la madera, con pintura blanca ya casi borrada, 4 palabras. Aquí duerme la verdad. Amalia sintió que las lágrimas le brotaban sin permiso. Esa era la letra de su papá. La misma letra firme y elegante de la libreta. Había escrito esas 4 palabras sabiendo que, algún día, alguien vendría a leerlas. Había escrito esas 4 palabras sabiendo, quizá, que él ya no estaría cuando eso ocurriera. Con el corazón acelerado, Amalia retiró la lámina de madera. El pozo estaba seco desde hacía décadas. En el fondo, entre hojas secas y polvo, se alcanzaba a ver algo metálico. Una caja. Una caja de metal oxidado, pequeña, amarrada con una cuerda vieja. Amalia buscó con la mirada una forma de bajar. Encontró una soga deshilachada, atada a un poste. La amarró como pudo, se persignó con un susurro y empezó a descender por las paredes de piedra hasta llegar al fondo. Sus dedos tocaron la caja. La tomó con las 2 manos. Subió con dificultad, raspándose las rodillas, ensuciándose el uniforme, pero sin soltar ni por un segundo lo que había esperado su vida entera. Cuando salió, se sentó en la tierra, abrió la caja con la llave pequeña del baúl, y lo que encontró adentro la dejó sin aliento. Había un maletín médico pequeño, con las iniciales HR grabadas en cuero. Adentro, copias de escrituras con firmas falsas, lista de nombres de campesinos despojados, direcciones, fotografías de hombres que Amalia no conocía, y un sobre cerrado con una sola palabra escrita por fuera. Amalia. Amalia abrazó el maletín contra el pecho y lloró. Lloró sin ruido, sin teatro. El llanto de quien por fin toca un pedazo de un padre que creyó perdido para siempre. Y justo cuando estaba guardando todo en el morral, escuchó un ruido, un motor, a lo lejos, acercándose. Amalia se levantó de un salto, colocó la lámina del pozo de vuelta y corrió hacia el árbol grande del porche para esconderse detrás. El motor se apagó frente a la reja. Una puerta de camioneta se abrió y se cerró. Pasos fuertes, de botas, pisaron la tierra. Un hombre entró a la hacienda. Caminaba con la seguridad de quien ya conocía el lugar. Se detuvo frente al pozo. Lo miró largo rato. Después sacó un teléfono del bolsillo y marcó. «Don Ignacio, todo tranquilo por acá. Nadie ha venido». «Sí, patrón. Como usted ordene». Hizo una pausa. «¿La hija del doctor?» «Tranquilo. Si aparece, me avisa. Ya sabemos lo que hay que hacer». Amalia se tapó la boca con la mano para no gritar. El hombre guardó el teléfono, prendió un cigarro y se quedó ahí parado unos minutos antes de irse. Solo cuando el motor de la camioneta se perdió en la distancia, Amalia se atrevió a respirar. Había estado a pocos metros de un enemigo, y ese enemigo acababa de mencionar al hombre que había destruido a su familia. Mientras tanto, en un restaurante elegante del centro de la ciudad, Verónica Solís del Valle almorzaba con su esposo y con el director ejecutivo del Instituto Médico Palma Real. El hombre del instituto, nervioso, le entregó una carpeta. «Esto es lo que me pidió, señora. El expediente completo del personal de la sala comunitaria, con nombres, contratos, datos familiares». Verónica abrió la carpeta con una sonrisa traviesa.
No era amor por el instituto lo que la movía. Era algo más pequeño, más amargo. Quería castigar a la muchacha que se había atrevido a no bajar la mirada. Pasó las páginas una por una, y cuando llegó a la ficha de Amalia, se detuvo. Leyó en voz alta, para su esposo. Amalia Reyes Montaño, madre fallecida, padre fallecido, criada por su abuela materna, Rafaela Montaño, originaria del pueblo de... Verónica se quedó callada. La sonrisa se le congeló en los labios. Los dedos se le pusieron fríos. Miró a Ignacio, que en ese instante se atragantó con un sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa con un ruido seco. «Repíteme el apellido del papá», pidió Ignacio con voz ronca. «Reyes». «¿Héctor Reyes?» Verónica bajó la carpeta despacio. «¿Tú conocías a ese hombre?» Ignacio no respondió. Tenía la mirada fija en el mantel, pálido, con una gota de sudor bajándole por la sien. En su cabeza, de repente, aparecieron imágenes que llevaba décadas intentando sepultar. Un niño descalzo corriendo por un potrero, una amistad que terminó en traición. Un hombre joven, con bata blanca, gritándole en medio de una oficina. «Lo que estás haciendo no tiene perdón de Dios, Ignacio. Te voy a detener». Y después, el silencio. Un silencio que duró más de 20 años. «Amor, te estoy hablando». Verónica le puso la mano sobre el brazo, preocupada. «¿Estás bien, Verónica?» Ignacio levantó la vista muy despacio. «Escúchame bien. Esa muchacha del instituto, ¿tú la humillaste hoy?» La puse en su lugar. «¿Por qué?» Ignacio cerró los ojos. Durante un segundo, pareció un hombre mucho más viejo del que era. «Cállate, cállate, por favor. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, pero no aquí». Ignacio se levantó, dejó un fajo de billetes sobre la mesa y tomó a su esposa del codo con una firmeza que rayaba en el nerviosismo. «Vámonos ahora mismo». El director del instituto se quedó solo en el restaurante, sin entender qué había pasado. Solo vio por la ventana cómo el auto de los Solís del Valle arrancaba a toda velocidad, como si estuviera escapando de algo. De regreso en su casa, aquella noche, Amalia entró sin hacer ruido. Dejó el morral sobre la mesa. Se arrodilló frente al baúl de su padre y metió el maletín médico adentro, junto con los otros documentos. Solo entonces se atrevió a abrir el sobre que decía Amalia. Adentro había una carta, la letra firme, la misma letra que había aprendido a reconocer en pocas horas. «Mi niña, si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta el pozo. Y si llegaste hasta aquí, significa que eres tan fuerte como yo siempre supe que ibas a ser. Hay algo que necesito que sepas, Amalia. Algo que he guardado para decirte solo a ti y solo cuando fuera el momento. Yo no estoy muerto». Amalia dejó caer la carta de las manos. El papel quedó temblando sobre el suelo de madera, con aquellas 5 palabras brillando como un relámpago. Afuera, la noche cerraba. Y en algún lugar lejano, un teléfono sonaba. Un teléfono que, en ese mismo instante, iba a poner en marcha la reunión más peligrosa que Amalia jamás habría imaginado. Amalia recogió la carta del suelo con manos tan temblorosas que apenas pudo sostenerla. Las palabras saltaban frente a sus ojos como si se negaran a dejarse leer 2 veces. «Yo no estoy muerto». Respiró. 1, 2, 3 veces. Después siguió leyendo. «Mi niña, si hoy lees esto, es porque ya caminaste hasta el amanecer. Y si llegaste, significa que tu abuela te entregó el baúl. No le reclames. Ella te ocultó la verdad para protegerte. Yo también lo hice. Hace muchos años, descubrí que mi amigo de la infancia se había convertido en un hombre capaz de cualquier cosa por una hectárea de tierra. Intenté detenerlo por las buenas. Le rogué que devolviera lo que había robado. No quiso. Entonces decidí denunciarlo. La noche antes de presentar la denuncia, alguien me esperaba afuera de mi consultorio. Me dejaron por muerto, Amalia. Pensaron que ya no despertaría, pero desperté. Un hombre bueno me recogió de la carretera y me escondió durante años. Cuando me recuperé, supe que si volvía, irían por ti. Y entonces tomé la decisión más dura de mi vida. Dejar que todos creyeran que había muerto. Mantenerme lejos. Esperar que crecieras, que te hicieras fuerte, que llegaras sola hasta donde estabas destinada a llegar. Ese día llegó, mi niña. Si leíste esto, ese día es hoy. Pronto voy a buscarte. Ten paciencia.
Ten cuidado. Y sobre todo, no confíes en nadie del instituto, salvo en un hombre que vas a reconocer cuando lo mires a los ojos. Te amo, Amalia. Te amé cada día que no pude estar contigo. Tu papá. Amalia apretó la carta contra el pecho y dejó escapar un llanto largo, silencioso, de esos que salen desde el fondo del alma. Su papá estaba vivo. Había estado vivo todos estos años. Le había dejado migajas de verdad por el camino, como si fuera un cuento, esperando el día exacto en que ella tuviera la fuerza para seguirlas. Lloró sentada en el suelo durante un buen rato. Después se levantó, guardó la carta en el baúl, cerró la tapa con llave y caminó despacio hasta el cuarto de doña Rafaela. La anciana estaba despierta, mirando por la ventana. ¿Abuela? La voz de Amalia salió apenas como un hilo. Él está vivo. Doña Rafaela cerró los ojos. Una sola lágrima le rodó por la mejilla arrugada. Lo supe siempre, mi hijita. Una madre no pierde a su hijo de verdad mientras su corazón siga latiendo. Solo que no tenía pruebas. Solo tenía esperanza. Amalia se arrodilló junto a la cama y hundió la cara en el regazo de su abuela. Durante mucho rato, las dos permanecieron así, sin palabras, respirando juntas el milagro más improbable de sus vidas. A la mañana siguiente, Amalia llegó al Instituto Médico Palma Real con el maletín de su papá guardado bajo llave en su casa y la carta grabada en la memoria. Tenía ojeras. Tenía el alma revuelta, pero también tenía, por primera vez en muchos años, un propósito que le encendía los pasos. No alcanzó a llegar a su consultorio. El doctor Esteban Carvajal, jefe de cardiología del instituto, la estaba esperando de pie en la puerta. Era un hombre mayor, de hombros anchos, con una bata impecable, un estetoscopio colgado al cuello y una mirada grave que Amalia nunca le había visto. «Doctora Reyes», le dijo en voz baja sin los formalismos habituales. «Acompáñeme un momento. Ahora». La llevó hasta su despacho. Cerró la puerta con llave, corrió las cortinas, y solo entonces se sentó frente a ella. «Amalia», suspiró el doctor Carvajal, «ayer después de que usted se fue, alguien estuvo preguntando por usted en el archivo del personal. Alguien que no tenía autorización. Alguien que mencionó específicamente su apellido materno, Montaño, y preguntó dónde vive, con quién vive, si tiene familiares cercanos». Amalia sintió un escalofrío. «¿Quién fue?» «No me dieron nombre, pero el director ejecutivo me pidió esta mañana que le buscara un traslado disciplinario a una sede lejana. Dijo que hubo una queja de una donante importante. Me lo dijo con los ojos hacia el suelo. Amalia. Como quien recibe una orden que le da vergüenza repetir. Amalia comprendió todo en un instante. Verónica Solís del Valle. El almuerzo del día anterior, la ficha del personal, el apellido Reyes Montaño, el pánico de Ignacio. Habían decidido moverla, alejarla, aislarla. «Doctor Carvajal», susurró, «usted no sabe toda la historia. No puedo contarle todavía. Pero necesito que me crea cuando le digo que esto no es por una queja. Esto es porque yo soy peligrosa para esas personas». El doctor Carvajal la miró largo rato. Después, despacio, abrió el cajón de su escritorio. Sacó un sobre sellado. Lo puso sobre la mesa, frente a Amalia. Hace muchos años, cuando yo apenas empezaba como residente en otra ciudad, hubo un colega que me enseñó lo que significa ser médico. Un hombre que atendía a los pobres sin cobrarles. Un hombre que un día desapareció sin que nadie diera explicaciones. Ese hombre me dejó este sobre antes de irse. Me dijo, «Si algún día conoces a una joven médica con el apellido Reyes Montaño, dáselo y protégela con tu vida». Amalia se quedó sin aliento. «¿Usted conoció a mi papá?» Los ojos del doctor Carvajal se llenaron de lágrimas contenidas. «Fui el primero en recogerlo de la carretera aquella noche, mija. Yo lo llevé al hospital donde mi hermano era cirujano. Yo lo escondí durante los meses en que se recuperó. Yo lo acompañé en la decisión más dura que lo vi tomar». Amalia se llevó las dos manos a la boca. El mundo se detuvo. La carta del padre decía, «No confíes en nadie del instituto, salvo en un hombre que vas a reconocer cuando lo mires a los ojos». Ahí estaba, frente a ella, todo este tiempo, su mentor, su maestro, el hombre que la había defendido ante los colegas cuando decían que era demasiado joven, demasiado humilde, demasiado blanda. Él me pidió que lo ayudara a vigilarte, Amalia, a cuidarte de lejos
sin que lo supieras, hasta que llegara el día. Cuando te contrataron aquí, fui yo quien movió los hilos para que pudieras venir. Cuando te asignaron a Corazón Humilde, fui yo. Tu papá quería que crecieras en un lugar seguro, rodeada de gente que no supiera quién eras. Amalia dejó caer la cabeza sobre las manos y lloró sin disimulo. ¿Fue usted el que dejó el sobre en mi puerta? No, mija. Ese sobre no fue mío. Amalia levantó la cabeza de golpe. Entonces, ¿quién fue? El doctor Carvajal negó con la cabeza despacio. No lo sé, pero sea quien sea, no está solo, y quiere ayudarte. Amalia apenas había salido del despacho del doctor Carvajal cuando su celular vibró. Un número desconocido. Dudó un segundo antes de contestar. ¿Doctora Reyes Montaño? La voz del otro lado era de mujer. Firme, educada, cuidadosa. Mi nombre es Beatriz Quintanilla Rojas. Soy periodista del diario La Voz Independiente. Llevo 3 años investigando a la familia Solís del Valle. Tenemos que hablar. Usted y yo juntas tenemos algo que muy pocas personas en este país han podido reunir. Amalia sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cómo consiguió mi número? Eso se lo explico en persona. Pero le advierto, doctora, con todo el respeto, no tenemos mucho tiempo. Los Solís del Valle van a moverse contra usted en cualquier momento. Yo puedo ayudarla. Y usted puede ayudarme a mí. Amalia cerró los ojos. Recordó las palabras de su papá. Ten paciencia. Ten cuidado. ¿Dónde y cuándo? Mañana. Hay una cafetería pequeña detrás del instituto, en la esquina de la calle empedrada. Se llama El Rincón de Aurora. A media mañana. Venga sola. La llamada se cortó. Amalia se recostó contra la pared del pasillo y respiró hondo. En ese mismo instante, del otro lado de la ciudad, Verónica Solís del Valle entraba como un huracán al estudio de su casa, donde Ignacio llevaba horas encerrado con las cortinas cerradas. «Ignacio, ya estoy harta», explotó ella dejando caer el bolso sobre el sofá. «Llevas desde ayer actuando como si te hubieran dicho que se acaba el mundo. Dime ahora mismo qué pasa con esa muchacha». Ignacio se pasó la mano por la frente. Sirvió un trago. Lo dejó sin probarlo. «Esa muchacha», respondió despacio, «es hija de Héctor Reyes». ¿Y quién era Héctor Reyes? El único amigo que tuve en toda mi vida. El único hombre al que yo traicioné. Verónica se sentó. Su esposo jamás le había hablado de ningún amigo. Jamás le había hablado de ningún Héctor. ¿Qué hiciste, Ignacio? Hace muchos años, cuando yo estaba empezando a construir lo que tenemos hoy, Héctor descubrió algo. Algo que yo hacía y que él no me perdonó. Iba a denunciarme. Y yo pagué para que desapareciera. Verónica se llevó una mano al pecho. ¿Pagaste para que desapareciera? No sé lo que hicieron con él. Nunca lo supe con certeza. Nunca quise saberlo. Ignacio tenía la voz quebrada. Me dijeron que estaba hecho, y yo cerré los ojos. Verónica se levantó, caminó hasta la ventana. Se quedó de espaldas a su esposo durante un largo minuto. Cuando habló, su voz sonó distinta, no humillada, dura. Si esa muchacha descubre todo esto, nos hunde, Ignacio. Lo sé. Entonces tenemos que adelantarnos. Tenemos que comprarla antes de que abra la boca. La llamo mañana. La cito en el instituto. Le ofrezco tanto dinero que no pueda negarse. Y si se niega, susurró Ignacio sin mirarla. Hacemos lo mismo que con el padre. Verónica cerró los ojos. Por primera vez en toda su vida de lujos y fiestas, entendió que el hombre con el que dormía cada noche era un desconocido, pero no dijo nada. No todavía, porque en su cabeza todavía latía más fuerte el miedo a perder lo que tenía que el asco por lo que su esposo había hecho. Mañana la cito, dijo al fin. Al día siguiente, Amalia llegó temprano al instituto. En la recepción de Corazón Humilde la esperaba una sorpresa. Verónica Solís del Valle estaba ahí, de pie, con un bolso elegante apretado contra el cuerpo, y con una sonrisa tan dulce, tan ensayada, que daba escalofríos. «Doctora Reyes Montaño», dijo Verónica, pronunciando cada sílaba como si acabara de aprender su nombre. «Qué alegría encontrarla. Vine especialmente a buscarla. ¿Tiene unos minutos para mí?» Amalia sintió los ojos de toda la sala sobre ellas. La enfermera Dolores Barragán, detrás del mostrador, apretó los puños. El doctor Esteban Carvajal, que acababa de bajar del ascensor, se detuvo en seco. Amalia miró a Verónica con la misma calma de 2 días atrás. «La escucho, señora Solís del Valle».
Quisiera invitarla a mi casa esta tarde. Tengo una propuesta que cambiará su vida y la de su abuelita. Algo generoso, algo definitivo. En los ojos de Verónica brillaba la trampa. En los ojos de Amalia brillaba algo que nadie en esa sala supo interpretar. Porque Amalia, por primera vez desde que todo había empezado, ya no tenía miedo. «Acepto», respondió con voz firme. «A las 5 en punto estaré en su casa». Y mientras Verónica sonreía victoriosa, Amalia pensaba una sola cosa. «Ahora, señora, soy yo la que va a entrar en su casa, y usted no sabe lo que llevo conmigo». Amalia salió del instituto aquella tarde con el corazón martillándole dentro del pecho. No iba sola. En el bolso llevaba una copia de algunos documentos del maletín de su padre, escogidos cuidadosamente. No los más comprometedores, solo los suficientes para que Verónica entendiera, sin margen de duda, que Amalia sabía. El doctor Esteban Carvajal la despidió en la puerta de servicio, con la cara encendida por la preocupación. «Amalia, por favor, una llamada. Una sola llamada perdida me mando, y voy para allá con la policía». «Tranquilo, doctor, no me va a pasar nada. Ella quiere hablar. Todavía no quiere destruirme. Todavía». Amalia le apretó el brazo y se subió al taxi. Mientras el vehículo se alejaba, lo que ella no podía ver era que, en la acera de enfrente, una mujer con gafas oscuras y una libreta en la mano anotaba su salida. Beatriz Quintanilla Rojas había decidido que no dejaría a esa muchacha caminar sola hacia la boca del lobo. La casa de los Solís del Valle estaba escondida en las colinas, detrás de una reja imponente y de un jardín tan verde que parecía haber sido pintado. Fuentes de piedra, palmeras alineadas como soldados, un mayordomo que abría la puerta con guantes impecables y que, al ver a Amalia, dudó un segundo antes de dejarla pasar. La llevaron por pasillos silenciosos, con cuadros enormes colgando de las paredes, hasta un salón interior donde Verónica la esperaba sentada en un sillón de terciopelo, con una bandeja de té servida frente a ella. «Doctora Reyes Montaño, pase, pase», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué gusto recibirla en mi casa. Siéntese, por favor. ¿Té, café? Agua está bien, gracias». Verónica hizo un gesto y el mayordomo sirvió 2 vasos de agua con una rodaja de limón. Después, desapareció sin hacer ruido. Amalia se sentó en el borde del sillón, con el bolso apoyado sobre las rodillas, sin soltarlo ni un segundo. «Usted me sorprendió aceptando la invitación», dijo Verónica cruzando las piernas. «Después del incidente del otro día, pensé que me guardaría rencor. No le guardo rencor, señora. Le guardo atención. Es diferente». La sonrisa de Verónica se estiró un poco más. Era una sonrisa que había aprendido a usar en galas benéficas, en cenas con políticos, en reuniones donde siempre conseguía lo que quería. «Mire, Amalia, voy a ser directa. Lo del otro día fue un error mío. Yo soy de carácter fuerte y a veces hablo sin pensar. Usted no merecía lo que le dije, y quiero compensárselo de una manera que marque la diferencia para usted y su familia. La escucho». Verónica abrió un sobre de cuero que tenía sobre la mesita lateral. Sacó un cheque. Lo giró despacio para que Amalia viera los ceros. «Quiero darle esto como gesto de disculpa. Y quiero también, si me permite, ayudarla a reubicarse en una clínica privada de primer nivel en otra ciudad, con un sueldo que triplica el que tiene ahora, un apartamento pagado, un seguro médico para su abuelita que cubra cualquier cosa que ella necesite por el resto de sus días». Amalia no miró el cheque. Miró a Verónica directamente a los ojos. «¿Y a cambio de qué, señora?» «A cambio de nada complicado. Solo de una firma suya diciendo que renuncia a cualquier reclamo presente o futuro contra la familia Solís del Valle, por cualquier motivo, incluyendo la hacienda». Verónica parpadeó. Apenas, pero parpadeó. «Incluyendo cualquier propiedad». Amalia respiró hondo. Dejó el vaso de agua sobre la mesa con un cuidado que parecía exagerado. Abrió el bolso. Sacó 3 papeles. Los puso sobre la mesa frente a Verónica, uno al lado del otro, con la misma calma con la que un médico coloca instrumentos antes de una operación. El primer papel era una copia de una escritura con una firma que Verónica reconoció de inmediato. La firma de su esposo. La firma de Ignacio, falsificando la de un campesino analfabeto hacía más de 20 años. El segundo papel era una copia de la escritura original de la hacienda El Amanecer, a nombre del bisabuelo de Amalia, con el sello de una notaría vieja que ya no existía. El tercer papel
Era una fotografía. Una fotografía que Amalia había encontrado en el maletín del pozo. En ella aparecía Ignacio, joven, entrando a la notaría del Valle Real con un sobre grueso en la mano. Verónica miró los 3 papeles. Después miró a Amalia. Por primera vez desde que se conocían, la mujer arrogante del pasillo del instituto bajó la mirada. ¿Y esto es todo lo que tiene? No, señora. Esto es apenas una muestra. Lo demás está guardado en lugares que ni su esposo podría encontrar, aunque pusiera a 1000 hombres a buscar. Y si algo me llegara a pasar a mí, a mi abuela, al doctor Carvajal, o a cualquier persona que yo quiera, todo eso sale a la luz al mismo tiempo. Publicado, entregado a la fiscalía, enviado a la prensa internacional. Todo. Verónica se llevó la mano al pecho. Intentó recuperar la sonrisa. No pudo. Usted no sabe contra quién se está metiendo, Amalia. Al contrario, señora. Por primera vez en mi vida, sé exactamente contra quién me estoy metiendo. Y usted, en cambio, todavía no sabe bien con quién vive. Esa última frase se le clavó a Verónica como una aguja fría. ¿De qué me está hablando? Amalia se inclinó un poco hacia adelante. Bajó la voz. Su esposo le mintió durante décadas. No solo hizo lo que le contó ayer, hizo mucho más. Hay documentos con movimientos de cuentas a nombre de usted, firmados por usted, que usted nunca firmó. Le usaron el nombre para blanquear operaciones. Si mañana todo esto explota, la cárcel no va a ser solo para él. Verónica sintió que el salón le daba vueltas. Eso es mentira. Yo nunca... Por eso le estoy contando aquí, en su casa, antes de hacer cualquier cosa. Porque yo no vine a destruirla, señora. Yo vine a que usted tenga la oportunidad de decidir de qué lado quiere estar. Durante un largo minuto, Verónica no pudo articular palabra. La mujer que había entrado al pasillo del instituto gritando humillaciones se había convertido, en pocos minutos, en una figura pequeña hundida en un sillón demasiado grande. Las joyas que llevaba parecían de pronto ridículas. El salón, frío. La casa, ajena. ¿Qué quiere entonces?, susurró al fin. Quiero 3 cosas. Primero, devuélvanle cada hectárea robada a cada familia campesina de la región. No pública, no haciendo show. Con discreción, una por una. Verónica asintió, casi sin darse cuenta. Segundo, devuélvanme la hacienda El Amanecer sin ningún tipo de papeleo turbio. Completa, limpia. Otro asentimiento. Tercero, usted me va a decir ahora mismo todo lo que sepa sobre el paradero de un hombre llamado Héctor Reyes. Verónica frunció el ceño, confundida. ¿Su papá? Él está muerto, ¿no? Amalia la miró largo rato, y por una fracción de segundo se permitió una sonrisa pequeña, casi triste. Si usted de verdad creyera eso, no estaría tan nerviosa. Mientras tanto, afuera de la mansión, Beatriz Quintanilla Rojas aguardaba en su auto con los ojos clavados en la puerta principal. En el asiento del copiloto llevaba una grabadora, un expediente grueso y un teléfono con el número del doctor Carvajal en marcación rápida. Pero no era a Carvajal a quien estaba esperando. Su celular vibró con un mensaje. Lo leyó en silencio. Sonrió. Estoy cerca. Dile a mi hija que aguante. Hoy no. Pronto. El mensaje no tenía remitente. Beatriz, sin embargo, sabía exactamente quién lo había enviado. Llevaba 2 años recibiendo mensajes como ese. 2 años recibiendo pistas, documentos, nombres, direcciones, todos firmados con las mismas palabras. Un amigo de Héctor. Solo que Beatriz ya sabía desde hacía meses que ese amigo de Héctor no era ningún amigo. Era Héctor. Y estaba mucho, mucho más cerca de lo que Amalia imaginaba. Adentro de la casa, Verónica se levantó del sillón con las piernas flojas. Caminó hasta la ventana. Miró un momento el jardín. Y después se giró hacia Amalia. Yo no sé nada de su papá, y se lo juro por lo más sagrado. Pero mi esposo, sí. Él tiene un cuarto en esta casa al que yo nunca he podido entrar. Lleva candado, lleva cámara, lleva años prohibido. Si algo sabe Ignacio sobre su papá, está ahí. Amalia se puso de pie despacio. Entonces ábramelo. No tengo la llave, doctora. La podemos conseguir. Verónica lo pensó apenas unos segundos. Después tomó el teléfono interno de la casa. Marcó y dio una orden con voz firme. Llamen al cerrajero de confianza de la familia. Que venga ahora mismo. Es una emergencia.
Cuando colgó, miró a Amalia con una expresión que no había tenido nunca. Si esto que vamos a encontrar es lo que yo empiezo a sospechar, no sé si voy a poder seguir viviendo en esta casa. Amalia le puso la mano en el hombro. Fue un gesto pequeño, casi involuntario, pero fue el primer gesto de humanidad entre las dos desde que se habían conocido. A veces la verdad es la única cosa que nos permite volver a respirar. El cerrajero llegó en menos de una hora. Entró por la puerta de servicio, se le explicó el problema, y abrió el candado del cuarto prohibido en menos de 10 minutos. Cuando se retiró con su propina y firmó su acuerdo de discreción, Amalia y Verónica se quedaron solas frente a la puerta entreabierta. El cuarto estaba oscuro. Olía a papel viejo y a madera cerrada por años. Verónica buscó a tientas un interruptor. La luz se encendió con un zumbido tímido. Lo que vieron les heló la sangre a las dos. En las paredes, cubriendo cada centímetro, había fotografías. Fotografías de Héctor Reyes, de doña Rafaela, de la casita del pueblo, de la hacienda El Amanecer, y docenas de fotos de Amalia. Amalia de bebita, Amalia con uniforme escolar, Amalia recibiendo el título de médica, Amalia saliendo del instituto, Amalia entrando a su casa la noche anterior. Ignacio la había estado vigilando durante toda su vida. Dios mío, susurró Verónica, llevándose las dos manos a la boca. Amalia caminó despacio hacia el escritorio en el fondo del cuarto. Encima había una carpeta gruesa. La abrió con manos temblorosas, y lo que leyó en la primera página le detuvo el corazón. Era un contrato, firmado hacía apenas unas semanas, con fecha reciente, con el membrete de una empresa con sede en otro país, y con el nombre de Ignacio Solís del Valle encabezándolo. El contrato autorizaba la retirada definitiva de una persona, una sola. El nombre de la persona estaba escrito con letras grandes, impresas, imposibles de malinterpretar. Héctor Reyes. La fecha de ejecución estaba prevista para dentro de muy poco. Amalia cerró los ojos. Las rodillas se le aflojaron. Se aferró al escritorio para no caerse. Su papá estaba vivo, estaba cerca, y había un hombre pagando para silenciarlo de una vez por todas, antes de que pudiera reencontrarse con su hija. Detrás de ella, Verónica la miraba pálida, sin saber qué hacer, sin entender todavía el tamaño del hombre con el que había compartido su vida. El teléfono de Amalia vibró en el bolsillo. Lo sacó con dedos temblorosos. Era un mensaje, de un número que no conocía. 5 palabras. Papá te espera esta noche. Amalia salió de la mansión de los Solís del Valle, con el contrato del cuarto prohibido doblado dentro del bolso, y con un solo pensamiento rugiendo dentro del pecho. Tenía que llegar a su papá antes que ellos. Tenía que llegar antes que la noche cayera. Verónica se quedó en la puerta de la casa, con el maquillaje corrido y los brazos cruzados sobre el vientre, como si intentara sostenerse para no desplomarse. Todo lo que creía saber sobre su matrimonio acababa de convertirse en polvo. Todo lo que consideraba amor había sido cálculo. Todo lo que nombraba casa había sido una jaula construida sobre huesos ajenos. Amalia, dijo Verónica con una voz pequeña, antes de que la muchacha cruzara el portón. Si necesita algo de mí, lo que sea, llámeme, por favor. Amalia la miró una sola vez por encima del hombro. Si quiere ayudarme, señora, no le avise a su esposo que salí de aquí con lo que vi. Ni siquiera por teléfono. Ni siquiera con una mirada. Es lo único que le pido. Verónica asintió despacio. Una lágrima le rodó por la mejilla, dejando un surco oscuro sobre la piel. No era la lágrima de una mujer humillada. Era la lágrima de una mujer que se daba cuenta, demasiado tarde, de que había vivido dormida durante toda una vida. Afuera, en el auto estacionado al otro lado de la calle, Beatriz Quintanilla Rojas levantó la cabeza de su libreta cuando vio aparecer a Amalia. Abrió la puerta del copiloto sin decir nada. Amalia subió de un salto. ¿Usted cómo sabía dónde estaba?, preguntó la joven doctora con la respiración entrecortada. Vengo siguiéndola desde el instituto. No le dije para no asustarla. Beatriz arrancó el motor. Dígame qué pasó allá adentro. Rápido. Yo creo que tenemos muy poco tiempo. Amalia sacó del bolso el contrato. Se lo extendió con las manos temblando. Beatriz apenas lo miró por el rabillo del ojo. Tuvo que orillar el auto en una esquina y detenerse. Leyó con cuidado. Después respiró profundo. Cerró los ojos
y soltó un suspiro largo que parecía venir acumulado desde hacía años. Amalia, escúcheme con calma. Todo lo que voy a decirle en los próximos minutos es verdad, y necesito que confíe en mí. Estoy confiando. Hace 2 años empecé a recibir sobres en mi oficina, sin remitente, con datos, con nombres, con testimonios firmados por campesinos que los Solís del Valle habían despojado. Quienquiera que estuviera mandándomelos, se identificaba siempre con la misma frase al final: un amigo de Héctor. Beatriz tomó aire. Durante meses, yo creí que era alguien del pueblo, algún antiguo empleado, un testigo que quería justicia a la distancia. Pero hace 6 meses, recibí algo que me desarmó. ¿Qué recibió? Una grabación, de voz. En la grabación, alguien me narraba en primera persona lo que había vivido la noche en que lo dejaron por muerto en la carretera. Me contaba detalles que solo podía conocer la persona que había estado ahí. Beatriz miró a Amalia con una ternura contenida. No era un amigo de Héctor, mija. Era Héctor. Su papá lleva 2 años alimentando mi investigación desde un escondite que nadie conoce, excepto yo. Amalia se llevó las 2 manos a la boca. Las lágrimas le brotaron sin pedir permiso. ¿Usted sabe dónde está? Sí. Y es allá donde la voy a llevar ahora. Él me escribió hace 1 hora. Dijo que hoy era el día, que no importaba lo que pasara, que la llevara a donde él. Beatriz puso una mano sobre la rodilla de Amalia. Su papá sabe, Amalia. Sabe que los Solís del Valle ya firmaron su sentencia. Sabe que lo van a buscar esta misma noche. Pero tomó la decisión de verla una vez, aunque sea una sola vez. Amalia cerró los ojos. Tenía el rostro empapado. Entonces maneje rápido, por favor. El auto salió disparado por las calles de la ciudad. Pasaron barrios que Amalia conocía, después calles que no había pisado nunca, después caminos que se iban volviendo de tierra, y finalmente un sendero estrecho que subía por una loma hasta perderse entre árboles viejos. Al fondo del camino, escondida entre la vegetación, apareció una casita pequeña, humilde, con las tejas desgastadas y una chimenea de piedra de la que subía un hilo tímido de humo. Beatriz detuvo el auto a cierta distancia. De aquí en adelante, Amalia, entra sola. Es entre ustedes 2. Amalia abrió la puerta del auto con las piernas flojas. Caminó los últimos metros como si estuviera flotando. El corazón le retumbaba contra las costillas. El aire del monte olía a leña y a pasto húmedo. Cuando estuvo frente a la puerta de madera gastada, levantó la mano para tocar, pero no alcanzó a hacerlo. La puerta se abrió antes. Del otro lado, apoyado contra el marco con dificultad, había un hombre mayor, con el cabello plateado, con una barba bien cortada, con los ojos más cansados del mundo, y al mismo tiempo, con la mirada más brillante que Amalia hubiera visto nunca. Era su papá. Héctor Reyes llevaba un suéter gris gastado y unos pantalones sencillos. Tenía una mano apoyada en un bastón de madera. La otra le temblaba ligeramente a un costado del cuerpo, como si hubiera estado esperando mucho tiempo para poder extenderse. Durante unos segundos, ninguno de los 2 se movió. Ninguno de los 2 habló. Ninguno de los 2 se atrevió a creer que el momento estuviera ocurriendo de verdad. Amalia fue la primera en romper el silencio, con una voz que salió rota desde lo más hondo del alma. «¿Papá?» Héctor cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de lágrimas. «Mi niña». Amalia cruzó el umbral en 2 pasos y se lanzó a los brazos de su padre. El bastón cayó al piso con un ruido seco. Héctor la abrazó con una fuerza que no parecía pertenecer a su cuerpo frágil. La abrazó como se abraza a alguien a quien se ha amado desde lejos durante demasiado tiempo, como se abraza a alguien a quien solo se ha tocado en sueños. «Mi niña, Dios mío, mi niña». Amalia lloraba contra el pecho de su papá, aferrada a su suéter, incapaz de hablar, incapaz de pensar, sintiendo que todos los años de ausencia se hacían polvo en un solo instante. Ese abrazo valía cada cumpleaños sin él, cada día de la madre sin un padre que la acompañara a visitar la tumba imaginaria. Cada noche en que la abuela le decía: «Reza por tu papá, mi hijita, donde quiera que esté». Él siempre había estado, solo que lejos, solo que en silencio, solo que esperando. Después de un rato largo, Héctor la separó suavemente. Le puso las 2 manos sobre las mejillas y la miró como quien trata de memorizar un rostro antes de que se borre.
Eres igualita a tu mamá, mi niña. Igualita. Papá, la abuela. Lo sé. Lo sé todo. Me enteré al mismo tiempo que tú empezaste a averiguar. Héctor la tomó del brazo y la llevó hacia adentro de la casita. Siéntate. Tenemos que hablar rápido. Y tenemos que tomar decisiones rápido. La casita era humilde, pero estaba cuidada con esmero. Una mesa de madera, 2 sillas, una cocinita pequeña. En la pared, una repisa con apenas 3 objetos. Un retrato de doña Rafaela joven, un retrato de una mujer que Amalia nunca había visto pero que era clavada a ella, su mamá, supuso, y un retrato de ella misma, recién graduada, con toga y birrete, tomado de lejos, en el día de su titulación. Héctor había estado ahí, había viajado. Había visto de lejos a su hija recibir el título que él nunca pudo entregarle en persona. Amalia se tapó la boca con la mano. Papá, usted fue a mi graduación. No me lo hubiera perdido por nada del mundo, mi niña. Estuve ahí parado, detrás de una columna, llorando como un bobo mientras te daban el diploma. Fue uno de los días más felices y más tristes de mi vida al mismo tiempo. Amalia cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella, algo que había estado torcido durante años, por fin se enderezaba. ¿Por qué no se acercó nunca? Porque mientras Ignacio estuviera libre, tú no estabas a salvo. Y porque si yo aparecía demasiado pronto, él iba a hacerle a la abuela lo que me hizo a mí. No podía correr ese riesgo, Amalia. No podía. Héctor le contó en pocas palabras lo esencial. Que después de que lo dejaron por muerto, el doctor Carvajal y su hermano cirujano lo escondieron durante meses. Que se recuperó con lentitud. Que nunca volvió a tener la fuerza de antes. Que decidió vivir oculto en casas prestadas, en pueblos lejanos, moviéndose cuando sentía peligro. Que había sido él, en secreto, quien había financiado durante años los tratamientos médicos de la abuela Rafaela, enviando dinero a través del doctor Carvajal sin que nadie sospechara. ¿Usted pagó las medicinas de la abuela?, preguntó Amalia con los ojos muy abiertos. Nunca la iba a dejar sin cuidado, mi niña. Y el sobre que me dejaron en la puerta de la casa, el que decía, cuidado, Amalia, con la foto suya y la de Ignacio. Héctor sonrió con tristeza. Ese fue un viejo paciente mío, del pueblo, un hombre al que le salvé a su nieta hace muchos años. Él supo que los Solís del Valle estaban empezando a moverse contra ti, y me mandó aviso. Yo le pedí que te dejara la foto y la advertencia para que no te tomara de sorpresa. Héctor bajó la mirada. Tenía que prepararte, aunque fuera a distancia. Amalia se pasó las manos por los ojos, tratando de procesar todo. Después volvió de golpe al presente. Sacó el contrato del bolso y lo puso sobre la mesa. Papá, encontré esto en la casa de Ignacio. Tienen planeado venir por usted. Muy pronto. Héctor leyó el contrato sin que le temblara una mano. Cuando terminó, lo dobló despacio y lo puso encima de la mesa. Lo sabía, mi niña. Por eso quise verte hoy. Porque sabía que si no nos veíamos hoy, quizás no íbamos a vernos nunca. Entonces tenemos que irnos. Ahora. Los dos. Nos llevamos a la abuela y salimos del país hasta que... No, Amalia. No es así como se termina esto. Entonces, ¿cómo? Héctor se inclinó hacia adelante y tomó las manos de su hija entre las suyas. Esas manos que habían curado a tantos. Esas manos que habían cargado a Amalia cuando era bebé. Esas manos que, durante 20 años, solo habían podido tocarla en sueños. Hoy mismo, en una hora, Beatriz va a publicar un reportaje con todas las pruebas. Todas. El doctor Carvajal ya está hablando con la fiscalía. Y tú y yo vamos a presentarnos juntos a declarar. Hoy, en vivo. Antes de que Ignacio tenga tiempo de mover un solo hilo para defenderse. Amalia abrió los ojos, sorprendida. ¿Hoy? Hoy. Porque cada día que esperemos es un día más en que los campesinos del pueblo siguen sin sus tierras. Y porque cada día que esperemos es un día en que Ignacio se hace más fuerte. Yo me escondí 20 años, mi niña. No me voy a esconder un día más. Amalia abrazó a su padre. Durante un largo minuto no se dijeron nada, no hacía falta. Mientras tanto, en la mansión Solís del Valle, Verónica estaba sentada en el mismo sillón donde horas antes había recibido a Amalia. No se había movido, no había comido, no había llamado a nadie. Ignacio entró por la puerta del salón con la expresión de quien siente algo raro en el aire.
Verónica, ¿qué tienes? Ella levantó los ojos despacio. Abrí tu cuarto. Ignacio palideció. ¿Qué? Abrí el cuarto prohibido. Con la doctora Reyes Montaño. Hace unas horas. El esposo dio 2 pasos hacia atrás, como si le hubieran disparado sin hacer ruido. Durante un segundo interminable, no pudo articular palabra. Verónica, escúchame. Lo que sea que hayas visto ahí tiene una explicación. No, Ignacio, no tiene. Verónica se puso de pie con una calma que daba miedo. Toda mi vida he sido cómplice de tus asuntos sin hacer preguntas. Me aproveché del dinero, del poder, de la reputación. Fui una mujer mala, sí. Pero hasta hoy yo pensaba que tenía un marido, no un criminal. No soy un... Firmaste un contrato para acabar con un hombre. La voz de Verónica ya no era fría, era de acero. Un hombre que fue tu amigo de la infancia. Un hombre que tiene una hija a la que yo humillé en el pasillo de un hospital sin saber que estaba humillando a la única persona que podía devolverme la dignidad. Ignacio apretó los puños. Amalia te envenenó la cabeza. Amalia me abrió los ojos. Verónica se giró. Caminó hasta el teléfono del salón. Levantó el auricular. Marcó 3 números cortos. ¿Policía? Sí. Mi nombre es Verónica Solís del Valle. Tengo información urgente sobre un delito muy grave. El responsable está en mi casa en este momento. Vengan, por favor. Ignacio la miró como si acabara de ver al mundo derrumbarse sobre sí mismo. ¿Me estás denunciando? Verónica cubrió el auricular con la mano. Miró a su esposo a los ojos con una expresión que él nunca le había visto. Una expresión que no tenía rencor, solo lástima. Te estoy devolviendo a quien siempre fuiste, Ignacio. Yo no voy a ser parte de lo que viene. Afuera de la casita del monte, el auto de Beatriz arrancó de nuevo, ahora con Héctor Reyes en el asiento trasero y Amalia a su lado, tomándole la mano. Beatriz manejaba con el teléfono en altavoz, coordinando con el doctor Carvajal y con el fiscal de turno los detalles de la llegada. Doctor Carvajal, estamos llegando en 20 minutos. ¿Todo listo? Todo listo, Beatriz. El fiscal tiene las pruebas en la mano. El reportaje suyo está a punto de salir al aire. Y doña Rafaela está aquí conmigo. Amalia levantó la cabeza de golpe. ¿Mi abuela está ahí? Sí, mija. Fui por ella yo mismo. Quería estar presente cuando volviera a ver a su hijo. Después de tantos años de silencio, se lo merece. A Héctor le tembló la mandíbula. Por primera vez en todo aquel día, se le quebró algo por dentro. Mi mamá, murmuró. Mi mamá me va a poder ver. Amalia apretó la mano de su padre con todas sus fuerzas. Y la abuela lo va a poder abrazar, papá. Después de tantos años. El auto cruzó la ciudad a toda velocidad. Y en la parte trasera, un padre y una hija se tomaban de la mano en silencio, sabiendo que en los próximos minutos iban a ocurrir 3 reencuentros que el tiempo había intentado robarles. Madre e hijo, abuela y padre, y una familia entera volviendo a ser lo que siempre debió haber sido. En el bolsillo del suéter gris de Héctor, pegado contra el pecho, guardaba un objeto pequeño que había cargado todos estos años sin soltar un solo día, un rosario viejo, el mismo rosario que doña Rafaela le había regalado el día que se fue a estudiar medicina a la ciudad, el mismo rosario que ella, sin saberlo, había guardado una copia idéntica en el baúl de la sala durante todos estos años, rezándole al mismo objeto desde los 2 extremos de una misma ausencia. El auto de Beatriz se detuvo frente al edificio de la Fiscalía Regional, un poco antes de que cayera la tarde. La calle estaba llena de movimiento, cámaras de televisión, reporteros de la prensa independiente alertados por Beatriz, patrullas de la policía estacionadas en fila. Y en la puerta principal, aguardando con una calma que ocultaba décadas de dolor contenido, el doctor Esteban Carvajal, con una mano apoyada sobre una silla de ruedas, donde, envuelta en una manta tejida a mano, esperaba doña Rafaela Montaño. Amalia vio a su abuela desde el asiento trasero del auto y sintió que el corazón se le partía en 2 al mismo tiempo. Por un lado, la alegría. Por el otro, el peso absoluto de lo que iba a ocurrir en los próximos segundos. «Papá», susurró, apretando la mano de Héctor. «Está listo». Héctor Reyes miró por la ventana a la mujer que lo había parido, que lo había criado con lo poco que tenían, que le había enseñado a leer con una Biblia gastada sobre la mesa de la cocina. La vio envejecida, la vio frágil, la vio viva,
y sonrió con todo el dolor y toda la luz que pueden caber en un mismo gesto. No estoy listo, mi niña. Pero ya no puedo esperar ni un día más. Héctor bajó del auto con lentitud, apoyándose primero en el bastón y después en el brazo de su hija. Caminó los metros que los separaban de su madre como quien camina los últimos pasos de una peregrinación. Cada paso le costaba, pero ninguno se lo saltó. Doña Rafaela lo vio acercarse, y cuando estuvo a pocos metros, levantó las dos manos temblorosas hacia él. Dios mío, Diosito de mi vida, es mi niño, es mi niño. Héctor cayó de rodillas frente a la silla de ruedas de su madre. No fue una caída elegante. Fue la caída del hombre que acaba de soltar, después de décadas, un peso demasiado grande para sus hombros. Hundió la cara en el regazo de doña Rafaela y lloró como un niño pequeño. Mamá, perdóname. Perdóname por haberte dejado creer. Doña Rafaela le puso las dos manos sobre la cabeza, acariciándole el cabello plateado como cuando tenía 7 años, y volvía a casa con una rodilla raspada. No hay nada que perdonar, mi Héctor. Tú nunca te fuiste de mi corazón, mi niño. Nunca. Amalia, de pie detrás de su padre, se llevó las manos al pecho. A su lado, Beatriz lloraba en silencio. El doctor Carvajal, ese hombre grande y recio, se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Varios reporteros que habían empezado a grabar bajaron las cámaras y se dieron vuelta, porque entendieron que ese momento no se estaba filmando para nadie. Ese momento era sagrado. Doña Rafaela, sin soltar a su hijo, buscó con los ojos a su nieta. «Mija, Amalia, ven con nosotros». Amalia se arrodilló también, y los tres se abrazaron ahí, en medio de la acera, ajenos a todo lo que ocurría alrededor. Abuela, hijo y nieta. 3 generaciones de una familia que el dolor había intentado separar y que ahora, en un solo instante, volvía a ser una sola cosa. Cuando lograron separarse, doña Rafaela le pidió al doctor Carvajal que la ayudara a levantarse de la silla de ruedas. «No, doña Rafaela, usted no debe... Quiero entrar a esa fiscalía caminando, doctor. Ayúdeme usted y mi hijo. Hoy no voy a entrar sentada». El doctor Carvajal miró a Héctor. Héctor asintió. Entre los dos hombres, despacio, ayudaron a la anciana a ponerse de pie. Doña Rafaela caminó los pocos metros hasta la puerta principal apoyada en el brazo de su hijo, con la espalda lo más erguida que le permitían los años. Y al cruzar la puerta de la fiscalía, sin saberlo, cruzó también la puerta que durante 20 años había mantenido cerrada por dentro. Mientras esto ocurría, del otro lado de la ciudad, la mansión Solís del Valle se llenó de luces azules y rojas. Los policías que Verónica había llamado entraron sin resistencia. Ignacio no intentó huir, no intentó esconderse. Estaba de pie en medio del salón, con un vaso de agua en la mano, con la mirada perdida en el jardín. Cuando los oficiales lo rodearon, levantó los brazos en silencio. Verónica lo miró desde el umbral de la puerta. No dijo una palabra. No se acercó. No se despidió. Solo se quedó ahí, envuelta en una bata sencilla, con el rostro lavado, sin joyas por primera vez en muchísimo tiempo. Cuando los policías se llevaron a Ignacio, él se detuvo frente a ella un instante. «Verónica, todo lo que hice, lo hice también por ti». Verónica lo miró con una serenidad que solo da el haber tocado fondo. «Ignacio, yo nunca te pedí nada de esto. Yo te pedí amor, y tú me diste oro. Ahora entiendo que nunca fueron lo mismo». El esposo bajó la cabeza y no volvió a levantarla. Se dejó llevar sin resistencia por los oficiales hasta la patrulla. Y cuando el auto arrancó calle abajo, Verónica caminó despacio hasta el salón. Se sentó en el piso, apoyó la espalda contra la pared, y por primera vez en más de 30 años, lloró sin maquillaje, sin testigos y sin vergüenza. En la fiscalía, la declaración conjunta del doctor Héctor Reyes, su hija Amalia Reyes Montaño, el doctor Esteban Carvajal y la periodista Beatriz Quintanilla Rojas duró varias horas. El maletín del pozo fue entregado completo. La libreta con iniciales HR fue puesta sobre la mesa del fiscal como una pieza central. El contrato encontrado en el cuarto prohibido quedó archivado como prueba decisiva. Beatriz publicó su reportaje esa misma noche, con el título «El médico que volvió de entre los muertos». Al día siguiente,
Cada canal del país estaba repitiendo la historia. Los campesinos del pueblo que habían sido despojados empezaron a llamar a la redacción del diario. Uno a uno, sus nombres iban apareciendo en una lista larga que antes nadie había querido escuchar. La notaría del Valle Real fue allanada. Se encontraron decenas de escrituras falsificadas. 3 funcionarios viejos fueron detenidos. El imperio que Ignacio Solís del Valle había construido sobre firmas robadas empezó a desmoronarse como un castillo de arena bajo la marea. Pero nada de aquello era el final todavía. Tiempo después, cuando el escándalo empezaba a bajar de intensidad, cuando la justicia hacía su trabajo con lentitud pero con firmeza, ocurrió algo que nadie había anticipado. Verónica Solís del Valle apareció un día en la recepción del Instituto Médico Palma Real. Venía sola, sin chofer, sin guardaespaldas, sin el bolso de diseñador, con una carpeta sencilla apretada contra el pecho. Le pidió a la recepcionista, con una humildad que nadie le había escuchado nunca, si podía hablar con la doctora Reyes Montaño, si no era mucha molestia, si la doctora tenía unos minutos libres. Dolores Barragán, que pasaba por el vestíbulo cargando una bandeja, se detuvo en seco al reconocerla. Por un instante, sus ojos se encendieron de rabia. Pero cuando vio el rostro de Verónica, sin afeites, sin arrogancia, con el labio inferior temblándole, algo en la enfermera jefa se ablandó. Dejó la bandeja sobre el mostrador. Caminó hasta la doctora Reyes, que atendía en la sala Corazón Humilde, y le dijo en voz baja: «Mija, esa señora vino a buscarte. Viene distinta». Amalia salió al vestíbulo con el uniforme sencillo, con el estetoscopio al cuello, con esa serenidad que ya era su sello. Cuando Verónica la vio aparecer, la carpeta le tembló entre las manos. Y ocurrió lo que Amalia había prometido sin saberlo desde el primer día. Verónica Solís del Valle se dejó caer de rodillas en medio del vestíbulo de mármol del instituto, frente a todos, frente a enfermeras, médicos, visitantes y pacientes que se detuvieron paralizados. Las rodillas golpearon el piso con un sonido que se escuchó en todo el pasillo. El llanto le salió sin filtro, sin elegancia, sin nada de lo que había sido su vida entera. «Doctora Reyes Montaño, perdóneme. Perdóneme delante de toda esta gente a la que un día yo traté como si no valieran nada. Perdóneme por haberle gritado lo que le grité. Perdóneme por haber pensado, aunque sea por un segundo, que una mujer vale menos por el uniforme que usa. Perdóneme por haber sido durante años la esposa de un hombre cuyos actos yo quise no ver. Perdóneme, por favor. No vengo a pedirle que me abrace. No lo merezco. Solo vengo a decirle que de hoy en adelante, cada día que me quede de vida, lo voy a usar para reparar al menos una parte de lo que mi familia destruyó». El vestíbulo entero quedó en silencio. Doña Gregoria, que casualmente estaba en recepción aquella mañana esperando una consulta gratuita, se llevó las 2 manos al pecho. Amalia caminó despacio hasta Verónica. Se detuvo frente a ella. Y en lugar de dejarla arrodillada, se inclinó. La tomó por los 2 brazos y la ayudó a ponerse de pie con una suavidad que no tenía rencor, que no tenía triunfo, que no tenía venganza. «Señora», le dijo Amalia en voz baja, pero con una firmeza que todos escucharon. «Nadie tiene que estar de rodillas frente a nadie. Eso se lo digo yo, que durante mucho tiempo pensé que mi uniforme me hacía pequeña. El perdón no es algo que yo le tenga que dar. El perdón es algo que usted tiene que ir construyendo todos los días con cada persona a la que ayude de aquí en adelante». Verónica asintió con la cara empapada. «Por eso traje esto». Levantó la carpeta con manos temblorosas. «Son los títulos de propiedad de cada hectárea que mi esposo y yo nos quedamos sin tener derecho. Los firmé esta mañana a nombre de las familias campesinas de las que fueron robadas. Uno por uno. Todos. Y también está aquí la escritura limpia de la hacienda El Amanecer, de vuelta a su papá sin una sola cláusula oscura. Es lo único que puedo hacer por ahora. Pero si usted me deja, doctora, yo quiero hacer mucho más. Quiero trabajar para Corazón Humilde. Quiero que esta ala gratuita se triplique en tamaño. Quiero que nadie más en este instituto tenga que atender a los humildes en un pasillo pequeño, escondido, como si fueran un secreto». Amalia tomó la carpeta con respeto. La abrió un momento. Verificó los nombres. Cerró la carpeta. Y pronunció, con una sola frase,
La respuesta que Verónica había estado esperando sin saberlo. Bienvenida a Corazón Humilde, señora. Aquí no vale el apellido. Vale lo que uno hace con las manos. Tiempo después, cuando las aguas empezaron a calmarse, cuando los titulares del país ya no hablaban todos los días del caso Solís del Valle, la familia de Amalia regresó al pueblo para algo que llevaba décadas esperándolos. La hacienda El Amanecer fue restaurada. No para venderla, no para lucir con ella, para convertirla en algo nuevo. Héctor Reyes, que había perdido 20 años de su vida escondido por culpa de un hombre, decidió que aquella tierra no iba a quedarse quieta. Con el apoyo de Amalia, del doctor Carvajal, de Beatriz, y para sorpresa de todos, también de Verónica, la hacienda se convirtió en una clínica rural gratuita. Una clínica donde cualquier campesino, cualquier anciano, cualquier familia del pueblo pudiera llegar sin dinero y salir con dignidad. La llamaron Clínica El Amanecer, Corazón Humilde Rural. El día de la inauguración, las palmeras del patio estaban decoradas con pañoletas tejidas a mano por las abuelas del pueblo. Los niños corrían entre las mesas llenas de pan recién hecho. Los campesinos habían traído frutas, flores y cantos. Era una fiesta de las que el pueblo llevaba décadas sin ver. Doña Rafaela estaba sentada bajo el árbol grande del porche, aquel mismo árbol donde Amalia se había escondido el día que entró a la hacienda por primera vez. A su lado, Héctor, con los ojos brillantes, saludaba a la gente uno por uno, llamándolos por su nombre, recordando a hijos, nietos, historias viejas que jamás había olvidado. El viejito del carrito de mangos del cruce del pueblo se acercó hasta Héctor con 2 mangos maduros en la mano. «Doctor Héctor, me dijeron que usted había muerto. Yo nunca lo creí. Y ahora mi hermana ya está vieja, pero me pidió que cuando lo viera, le dijera una sola cosa. Dígale al doctor que nunca nos olvidamos». Héctor lo abrazó largo rato, sin poder hablar. En una mesa apartada del patio, Verónica ayudaba a servir la comida junto a Dolores Barragán. Llevaba un delantal sencillo sobre la ropa, y por primera vez en su vida, tenía las manos callosas por el trabajo de las últimas semanas. Cuando doña Rafaela la vio, le hizo una seña para que se acercara. Verónica obedeció temerosa. La anciana le tomó la mano con sus dedos arrugados. «Mija, venga, siéntese un rato conmigo. Doña Rafaela, yo no sé si merezco». «Siéntese, mija. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mi edad uno aprende que la gente no se divide entre buenos y malos. Se divide entre los que se animan a cambiar y los que no. Usted se animó. Eso, para mí, ya vale mucho». Verónica le besó la mano a la anciana y lloró en silencio a su lado. Aquella tarde, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja y rosado por encima de las montañas, Amalia se separó un momento de la fiesta. Caminó hasta el viejo pozo, que había sido limpiado, reparado y convertido ahora en un pequeño jardín circular con flores blancas alrededor. Sobre la piedra, una placa de bronce, sencilla, llevaba grabada una sola frase. «Aquí estuvo dormida la verdad, y aquí aprendimos que la verdad, por más tarde que despierte, siempre despierta». Amalia se arrodilló frente al jardín. Sacó del bolsillo el rosario viejo de su papá. Héctor se lo había regalado la noche anterior, diciéndole que quería que ahora fuera de ella. Amalia lo colocó sobre la piedra con cuidado, como si estuviera devolviendo algo a la tierra. Unos pasos atrás, Héctor se acercó despacio, con doña Rafaela apoyada en su brazo. La anciana se inclinó hacia su nieta y le besó la cabeza. «Mi niña, ¿sabes cuál fue la lección más grande de toda esta historia?» «¿Cuál, abuela?» Doña Rafaela miró el horizonte. El sol bajaba despacio sobre los árboles de la hacienda. El sonido de la fiesta llegaba suave desde lejos. Que a la gente humilde le pueden quitar las tierras, le pueden quitar los trabajos, le pueden quitar el nombre. Pero hay una cosa que nadie, ni con todo el dinero del mundo, le puede quitar. Y es la dignidad, mi niña. La dignidad no se vende, no se regala, no se cambia, solo se hereda. Y tú la heredaste de tu papá. Tu papá la heredó de mí, y yo la heredé de los míos». Amalia abrazó a su abuela, abrazó a su papá. Los tres se quedaron un largo momento ahí, frente al pozo donde un día había estado dormida la verdad y donde ahora crecían flores blancas. Detrás de ellos,
El patio de la hacienda seguía lleno de vida. Niños riendo, abuelas cantando, médicos jóvenes, que Amalia había convencido de venir a trabajar los fines de semana, atendiendo consultas gratuitas bajo la sombra del árbol grande. El doctor Carvajal reía fuerte con Beatriz y con un grupo de periodistas que habían llegado a cubrir la inauguración. Dolores Barragán llevaba sopa de una mesa a otra como si fuera la abuela de todos. Verónica, sentada junto a una anciana humilde, le sostenía la mano mientras la escuchaba contar una historia vieja. Ignacio ya no estaba en esa escena. Nunca más iba a estar. Había quedado, finalmente, en el lugar que él mismo había elegido, lejos de las vidas que había querido aplastar. Y Amalia, al mirar todo aquello, entendió que esa era la verdadera justicia. No la cárcel, no los titulares, no la destrucción del enemigo. La justicia verdadera era esa fiesta. Era su abuela caminando otra vez. Era su papá regresando de entre los silencios. Era Verónica sirviendo sopa en un delantal sencillo. Era una hacienda que había sido robada convirtiéndose en una casa donde los humildes entraban por la puerta grande. Esa noche, cuando Amalia volvió a la ciudad y se acostó en la cama de su cuarto de siempre, miró por la ventana el cielo estrellado y recordó la tarde, que ahora parecía tan lejana, en que una mujer le había gritado en un pasillo que debería trabajar de limpiadora y no jugar a ser doctora. Amalia sonrió, porque había aprendido algo que ninguna escuela de medicina le había enseñado: que los títulos no definen a las personas, que los uniformes no definen a las personas, que ni siquiera los apellidos definen a las personas. A las personas las define una sola cosa: la forma en que eligen tratar a quien creen que no puede defenderse. Y en esa forma, Amalia Reyes Montaño ya había ganado la vida entera, mucho antes de haber ganado nada.